Otorgan Premio Nacional de Teatro 2017 a la actriz, dramaturga y directora escénica Fátima Patterson. Acoge Villa Clara quinto encuentro Magdalena Sin Frontera, que reúne a mujeres teatristas del mundo. Y continúan en Santiago de Cuba jornadas del coloquio Joel James, dedicado al sistema de casas de cultura y a los 35 años de la Casa del Caribe. Saludos desde La Habana. Abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana del miércoles 11 de enero de 2017. La actriz, dramaturga y directora escénica Fátima Patterson ha merecido el Premio Nacional de Teatro 2017. Un jurado integrado por varias personalidades de las artes escénicas otorgó el galardón esta mañana. Patterson, nacida en Santiago de Cuba en 1951, es la directora y fundadora de Macubá, uno de los más relevantes colectivos teatrales del país. Es también una figura esencial del arte de la oralidad escénica. Fundó y dirige desde hace casi 2 décadas la Bienal Internacional de la Oralidad. El itinerario creativo de Patterson está muy ligado a su ciudad natal y bebe también de las numerosas fuentes de la cultura santiaguera, muy cercanas a las influencias caribeñas y el devenir de la mujer en el entramado social. Sus puestas en escena se han presentado en los principales festivales de teatro de la región y particularmente en los de Camagüey y La Habana. Patterson también está vinculada a la docencia y participa habitualmente en encuentros teóricos en Cuba y el extranjero. En esta ocasión, el Premio Nacional de Teatro reconoce además el compromiso con el desarrollo de las artes escénicas en el oriente del país, región en que Fátima Patterson es un referente indiscutible. Este premio será entregado el 22 de enero, Día del Teatro Cubano. Y de teatro seguimos hablando. Varias instituciones culturales y escenarios en Santa Clara acogen la 5ª edición del evento internacional Magdalena Sin Fronteras, organizado por la actriz Roxana Pineda. Un teatro hecho por mujeres, investigado, pensado, ejecutado por actrices cubanas y extranjeras. En este momento se da cita en Villa Clara. Es la 5ª edición del evento internacional Magdalena Sin Fronteras, que tiene como tema central vidas, grupo, teatro, realidad, y se perfila su ejecución entre el 10 y el 20 de enero en instituciones de Santa Clara y los municipios Manicaragua y Caibarién. Con un fuerte carácter pedagógico, y estoy muy feliz de esta nueva edición. Lo inauguramos ayer con Apócrifas, que tú sabes que es la carta de presentación del Teatro La Rosa, que ha sido un espectáculo muy bien, ha tenido muy buena suerte, ha tenido muy buen recorrido, y con algo que la ciudad había pedido mucho, que es Las Venas Abiertas, que no se había presentado todavía en nuestra ciudad. Entonces estamos muy contentos con esa apertura. El programa contempla 14 espectáculos internacionales, 3 demostraciones de trabajo y varios talleres en diferentes instituciones culturales de Santa Clara. También la representación nacional este año es especial porque vamos a tener a Flora con Éxtasis de Buen Día, que nunca había venido aquí increíblemente, a Nelda, El Ciervo Encantado, al Teatro La Salamandra, todos espectáculos muy interesantes. Tú sabes que Magdalena desde por la mañana hasta la noche sin parar. Como es habitual, cada nuevo encuentro del Magdalena Sin Fronteras, con obras de teatro e intercambios, constituye un espacio de pensamiento y reflexión desde el ámbito intelectual femenino. Desde Villa Clara, Jorge Pimentel e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Comenzamos nuestro habitual recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa, y lo hacemos por el diario Granma, que en su versión digital destaca que Rinaldo Acosta Pérez Castañeda fue merecedor del Premio Nacional de Edición y Ubaldo Ceballos López obtuvo el Premio Nacional de Diseño del Libro Cubano, ambos correspondientes al año 2016. Estos lauros serán entregados oficialmente en la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña durante la edición 26 de la Feria Internacional del Libro La Habana 2017, que sesionará del 9 al 19 de febrero. La Agencia Cubana de Noticias informa que el Centro Promotor del Humor inicia sus actividades este 2017 con la exhibición mañana del documental CPH Aquelarre de Jorge Alberto Piñero.
Estrenado en la recién finalizada edición 38 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, el material de 57 minutos se presentará en el capitalino Cine Chaplin a las 8:30 de la noche. Este audiovisual constituye el primer documental producido totalmente por una entidad de las artes escénicas y el cuarto capítulo de una serie dedicada al rescate de la memoria del Centro Promotor del Humor y al estímulo de la crítica especializada también sobre el humor. Y terminamos en Cuba Sí. El portal anuncia que el pianista cubano Leonardo Gel ofrecerá un concierto el próximo sábado en la Basílica Menor del Convento San Francisco de Asís, donde estrenará piezas de su más reciente álbum titulado Piano Ritual. La placa, con música del compositor costarricense Marvin Camacho, está integrada por 15 temas. Sobresalen, entre otras, las obras Tres Quijotadas de un Hidalgo, Sonata del Inferno, Sonatas del Paradiso y Fantasía número 1 para piano y orquesta. En el recital, el instrumentista tendrá también como invitado al joven pianista Amea Lowe. Con imágenes de la interpretación de Leonardo Gel, cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Vamos a hacer una primera pausa y al regreso tendremos el privilegio de compartir con la escritora cubana Margarita Mateo, a quien se le concedió en la jornada de ayer el Premio Nacional de Literatura 2016. Será en breve, usted no se vaya. Seguiremos convocados en esta cruzada por la multiplicación del saber, la lectura y la cultura, porque esa es la garantía definitiva de la victoria. Dedicada al doctor Armando Hart Dávalos, 26ª Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba, 2017. Leer es crecer. De último minuto hemos conocido que el Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas le fue concedido hace unas horas al doctor Eusebio Leal Spengler, historiador de la ciudad de La Habana y reconocido intelectual cubano con una amplia obra al servicio de la historia patria y de la Revolución Cubana. Leal nació en 1942, de formación autodidacta, como otros jóvenes interesados por la historia. Fue acogido por el reconocido historiador Emilio Roy y orientado por él en su vocación. Doctor en Ciencias Históricas y maestro en Ciencias Arqueológicas, historiador de la ciudad y director del Programa de Restauración del Patrimonio de la Humanidad, se ha distinguido de manera particular por la conducción de las obras de restauración del Centro Histórico de La Habana, declarado por la UNESCO en 1982 Patrimonio de la Humanidad. Director del Museo de la Ciudad y de la Oficina del Historiador, Eusebio Leal posee una notable obra ensayística e investigativa. El Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas 2016, que confiere el Centro Cultural Juan Marinelo del Ministerio de Cultura y el Consejo Superior de las Ciencias Sociales y Humanísticas del CIDMA, constituye un reconocimiento a la obra de aquellos autores que enriquecen este campo de la sociedad y será entregado en la venidera Feria Internacional del Libro de La Habana, que se desarrollará del 9 al 19 de febrero. Y precisamente con otra galardonada, con el Premio Nacional, pero en este caso de Literatura, conversa hoy en exclusiva del Noticiero Cultural la periodista Magda Resic en su segmento En Primera Persona. Como venía Indira anunciando, ha sido una importante noticia el otorgamiento de este premio de las letras cubanas a la doctora Margarita Mateo, alguien que desde la escritura, el ensayo, desde su condición de profesora de una gran cantidad
de intelectuales cubanos ha marcado pautas en la creación artística del país. Especialmente se le conoce por ese poder tan grande que tiene al razonar, al pensar la cultura nacional. A ella le damos la bienvenida en nuestro noticiero. Muchísimas gracias, Magda. Y bueno, la noticia sé que le sorprendió, sé que también fue una noticia que recibió con mucho agrado, pero las razones por las cuales este premio, teniendo tantos usted en su vida, las razones por las cuales este premio le resulta tan emotivo, ¿cuáles son? Bueno, yo creo que el Premio Nacional de Literatura es el máximo reconocimiento al que puede aspirar un escritor en su país. O sea, para mí es algo que me colma, por decirlo de alguna manera, y lo veo no solo como un reconocimiento a mi obra hasta este momento, sino también como un estímulo muy grande para seguir creando. Cuando se habla de Margarita Mateo siempre se habla de la transgresión. Es una creadora que realmente asume la creación como un proceso de absoluta libertad e innovación. ¿Qué podría comentarnos sobre eso? Bueno, yo creo que sí, que efectivamente a la hora de escribir uno, por lo menos yo tengo que sentirme totalmente libre. O sea, hay que efectivamente dejarle un vuelo a la imaginación creadora, a la libertad de expresión, que son cosas que están en uno mismo. Yo creo que en ese sentido mi lectura de la obra de Lezama Lima, que tenía una enorme libertad desde el punto de vista de la creación, contribuyó también a ese sentirme suelta completamente a la hora de escribir. Y transgredir un poco esos esquemas que hay para el ensayo, para la escritura. Cuando Margarita escribe y tiene ese instrumento en las manos, ¿para qué lo quiere emplear? Bueno, lo quiero emplear por una parte por una necesidad, o sea, hay una necesidad de decir, hay una necesidad de escribir, que es algo que viene con uno, pero uno también siempre está pensando en el posible receptor de los textos de uno. Yo siempre he pensado, bueno, por supuesto, en el público cubano, en mis alumnos, en mis amigos, es lo que ha estado presente a la hora de mi escritura. La cubanía, el tránsito porque todo lo cubano del arte y la literatura tenga una expresión en sus reflexiones. Esa explicación de lo cubano que pasa por todo lo que usted ha producido, ¿cuál es? Bueno, lo cubano es algo que yo siento muy profundamente, a pesar de que yo en la docencia me he volcado más hacia la literatura latinoamericana y la literatura caribeña. En el eje de todo esto ha estado lo cubano. O sea, no he tenido que dar clases específicamente de literatura cubana para sentirme completamente cerca de esa herencia cultural, que es la que más valoro. Y en la creación como tal, ya en la escritura, en sus ensayos, el abordaje de la vida, de la obra de otros artistas cubanos, sale espontáneamente. O sea, cuando uno está escribiendo son como voces que van llegando, llega un fragmento del diario de campaña de José Martí, llega un verso de Raúl Hernández Novajo, o sea, son voces que de alguna manera uno ha incorporado y lo acompañan a uno en el momento de la escritura. ¿La literatura cubana ha sido fuente de inspiración? Sí, absolutamente. Absolutamente mi mayor fuente de inspiración. Y cuando la tiene que describir, ¿qué elementos resalta de lo cubano literario? De lo cubano literario estaría la fuerza en la expresión de digamos, un paisaje, un mundo original que efectivamente se ha logrado traducir en esas creaciones literarias. Yo creo que la literatura cubana es sumamente original y sumamente fuerte en sus expresiones. Y usted en su mundo también ha tenido la pedagogía como un elemento fundamental. Pedagogía y literatura se retroalimentan en el caso de Margarita Mateo. Absolutamente. O sea, yo de hecho me propuse más ser profesora que escritora. Y justamente el ejercicio de la docencia, ese diálogo con los estudiantes, esas ideas que surgían preparando una clase me llevaron a incursionar en el ensayo. O sea, de alguna manera esa dinámica viva de abordar una obra literaria con un grupo de estudiantes fue lo que más alimentó en mí la posibilidad de escribir ensayos. Bueno, pues gracias que la pedagogía la llevó a la escritura
y que hoy podemos estar dialogando con esta mujer excepcional cubana, con Margarita Mateo, a quien felizmente le ha sido entregado el Premio Nacional de Literatura de Cuba. Felicidades, y a ustedes, como siempre, les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. De la literatura cubana y sus autores seguimos hablando en esta emisión. Bajo un sol rosado es el título de un nuevo libro para niños de la escritora pinareña Nercy Felipe. Publicado por la editorial Oriente, el volumen llegará a los lectores cubanos durante las jornadas de la 26ª Feria Internacional del Libro. De la playa al monte, a la casa y otra vez al mar. Bajo un sol rosado de versos suaves y cálidos, Nercy Felipe recorre el país para exaltar los valores de la identidad nacional. Con el 2017 llega a los cubanos un libro imprescindible que más que un texto para niños es para la familia. En sus páginas, la única pinareña distinguida con el Premio Nacional de Literatura resalta la exclusividad y belleza de la flora y la fauna cubanas, refuerza sentimientos de amor a la familia y educa. Hay que sembrar amor en los niños para que de ahí salga todo lo demás. Amor a las cosas pequeñitas, para que después poquito a poco ellos vayan amando más las cosas más en grande, hasta que llegan hasta amar el mundo entero. Pero tienen que empezar por los chiquitos. Lo pequeño. Publicado por la editorial Oriente, el volumen se enriquece con ilustraciones de Alberto Díaz de León. Bajo un sol rosado es el libro de la nieta Cecilia, su musa inspiradora, y de todas las niñas y niños a quienes la 2 veces Premio Casa de las Américas ha dedicado más que su obra, su vida. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Noticiero Cultural. Tiempo de nuestro habitual recorrido internacional. La periodista Tania Trujillo nos habla de artes visuales y tradiciones, entre otras propuestas. El Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, en California, presenta una exposición que refleja los encuentros y desencuentros que tuvieron los pintores Pablo Picasso y Diego Rivera en materia creativa. La muestra, titulada Conversaciones a través del tiempo, reúne más de 100 pinturas y grabados firmados por ambos artistas, donde se descubre el diálogo que surge entre ellos, su formación en el cubismo y la relación que establecieron con la época en que vivieron. Muchas piezas aquí presentes nunca antes habían salido de los museos a que pertenecen. La española Malena Valcárcel crea diminutos mundos de papel. Desde hace 3 años ella construye paisajes, instantes y escenas que pueden demorar semanas en terminarse. Malena, durante el proceso de elaboración, cuida hasta el más mínimo detalle en la imagen que quiere reflejar, como puede verse en este pequeño megáfono. Libros en desuso cobran vida en las manos de esta artista que pone toda su imaginación en función del arte. Temas como la mitología griega, la Caperucita Roja o el Principito son recreados de forma original por las manos de Malena. La calidad con que desarrolla el trabajo le ha permitido alcanzar reconocimiento internacional. Y Dalian es una ciudad costera en el noroeste de China. A través de la tecnología digital intenta preservar su patrimonio cultural intangible. La danza del dragón de Jinzhou forma parte de esas tradiciones del gigante asiático y solo un hombre en la actualidad domina la técnica de elaboración del dragón. Ahora la labor artesanal de ese creador se inmortaliza en fotografías y videos para que pueda ser aprendida por otros artistas. Dalian es pionera en la recolección y transmisión digital de las tradiciones, lo que permitirá que éstas no desaparezcan. Tania Trujillo, Noticiero Cultural. Vamos a hacer una segunda pausa en esta emisión y después de los mensajes promocionales abrimos nuestra sección Contrapunteo para dar continuidad al tema que sostenemos esta semana en torno a la contaminación sonora en nuestro país. Yo les recomiendo que no se vayan.
te comparo con una santa diosa, Longina seductora, cual flor primaveral, ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil, ofrendándote con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Esta semana dedicamos nuestra sección Contrapunteo a la contaminación sonora en nuestro país. Amplios han sido los criterios recibidos al respecto y hoy el periodista Yuris Norido comparte algunas de esas opiniones. Bienvenido. Muchísimas gracias, Indira, como siempre, tan amable. Este es un tema de gran impacto popular y hemos recibido varios mensajes. Permítanos hacer una selección, pues muchos coinciden en algunos aspectos. Dice Marbelis, que nos escribe desde Ciego de Ávila: yo sé que hay una ley que prohíbe poner música alta por las noches, pero ¿qué hago si mi vecino no lo sabe? Esto ha sido motivo de varios conflictos en el vecindario. En algún momento hemos tenido que llamar a las autoridades, pero mi vecino afirma que los viernes tiene libertad a poner la música hasta la hora que entienda, y yo tengo que trabajar el sábado por la mañana. Hace falta ganar en educación y consideración, pero también hace falta exigir por el cumplimiento de lo que está establecido. ¿Tengo yo que pasarme la vida discutiendo o me resigno a dormir mal el viernes para el sábado? Marbelis, la ley está de su lado. Si con las llamadas de atención de los vecinos ese asunto no se resuelve, pues habrá que apelar a las autoridades. Los afectados tienen todo el derecho. Julio César Delgado, que vive en Camagüey, se preocupa no solo por el volumen de la música, sino por la calidad de la música que se pone en algunas instituciones. Esto que nos cuenta no pasa solo en Camagüey. Dice Julio César: cerca de mi casa hay una escuela y cada vez que hay una fecha significativa o un acto escolar, sacan los bafles y ponen reggaetón. He visto a los niños bailando como si fueran adultos, con letras que nada tienen que ver con esa etapa de la vida ni con la función educativa de la escuela. ¿Quién se hace responsable por eso? Yo le voy a decir quién se tiene que hacer responsable, Julio César. Primero que todo, la dirección de la escuela, y los maestros, y los padres de los alumnos. Y si ninguno se hace responsable, pues le tocará a la Dirección Municipal de Educación. Pero lo que resulta inconcebible es que se violente la función social de una escuela. No estamos en contra de que los niños se diviertan, por supuesto, pero hay maneras más adecuadas, más acordes para hacerlo. Ana Esther, de Plaza de la Revolución, cree que no se puede circunscribir el problema de la contaminación sonora a la música. Nos escribe Ana Esther: a lo mejor ya no nos damos cuenta, pero esta es una ciudad muy ruidosa. Mucha gente no habla, grita, y es una especie de círculo vicioso. Me ponen un bafle en el balcón y como no puedo escuchar la televisión en mi casa, subo el volumen de mi televisor. Viajas en un ómnibus y el chofer pone la música que entienda al volumen que entienda, y puede que se monte alguien con música en su celular sin audífonos y ya es casi una locura. Yo sé que puedo quejarme, pero ¿para qué? Yo la comprendo, Ana Esther, a veces nos sentimos impotentes, pero hay que seguir insistiendo. Hablando del transporte público, Magali plantea que quizás en los ómnibus se pueda controlar el volumen y el tipo de música que pongan los choferes, pero ¿se puede exigir lo mismo a un chofer de Almendrón si el carro es particular? ¿Quiere que le diga una cosa, Magalis? El carro puede ser particular, pero el servicio que está ofreciendo es público. Ningún taxista, particular o estatal, tiene el derecho de castigar a sus pasajeros con música inadecuada y a volumen excesivo. Queda mucho en el tintero. Yo volveré el viernes para entonces dar nuestra opinión editorial sobre este tema. Indira, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Yuri. Como no, te estaré esperando el viernes para este cierre del tema que sostenemos esta semana en torno a la contaminación sonora en nuestro país. Yo le adelanto que mañana recibiremos en el estudio al viceministro de Cultura, Fernando Rojas, quien ofrecerá sus criterios al respecto. Usted todavía puede participar de este debate si nos escribe al correo contrapunteo.nc@cubarte.cul.cu o se accede a nuestra página en Facebook, www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Ahora le propongo viajar hasta Santiago de Cuba, donde continúan las jornadas del Coloquio Internacional Joel James. En la conferencia inaugural se dialogó sobre el pensamiento del comandante en jefe Fidel Castro. Los toques de tambor anunciaron esta suerte de ceremonia del pensamiento en la Casa del Caribe de Santiago de Cuba. Por 10ª ocasión, el coloquio reúne a pensadores y estudiosos justo cuando la casona académica celebra sus 35 años. En la conferencia inaugural, el investigador Agustín Lao Montes dialogó sobre lo común del pensamiento crítico de dos grandes hombres, Fidel Castro y Joel James Figueroa. Fidel y Joel fueron afines en
conceptos como la justicia social y el ejercicio de la crítica. Ese legado es una herramienta de emancipación para estos tiempos de nuevas luchas, declaró el estudioso. El legado de la Revolución Cubana, ¿no? El legado de descolonización, de liberación, de desarrollo cultural, de solidaridad humana. Esos son los recursos de esperanza, las herramientas de liberación principales que Fidel Castro y que Joel James, que es una gran figura intelectual de la Revolución Cubana, también nos dejan a nosotras y a nosotros. Esta exposición de guayaberas muestra las prendas que pertenecieron a 4 personalidades de la cultura santiaguera y cubana: Joel James, Francisco Martínez, Alberto Pujals y Raúl Pomares. Luego de su exposición en el coloquio, serán donadas a la Casa de la Guayabera en Santi Espíritus. Karina Sotomayor, Noticiero Cultural. Toda Cuba conmemora este 11 de enero el aniversario 37 de la muerte de Celia Sánchez Manduley. El Museo Casa Natal en Granma exhibe un nuevo montaje museográfico que honra a la heroína de la Sierra y el Llano. La institución, que abrió sus puertas un día como hoy, atesora la impronta de quien fuera calificada como la flor más autóctona de la revolución. La periodista Jacqueline Pérez nos acerca a ese sitio. Esta casona, construida en el pasado siglo, vio nacer a Celia Sánchez Manduley. La misma se halla ubicada en el municipio granmense de Media Luna. Atesora más de un centenar de objetos, casi todos con valor patrimonial grado 1. La edificación fue museo municipal en los albores de los 80. Luego, una visita del comandante en jefe a la institución, tras participar en el acto que recordara el aniversario 30 de su reencuentro con Raúl, dejó sentadas las bases para que el lugar se convirtiera en una institución de tipología memorial. Actualmente se exhiben aquí, distribuidos en 8 salas, diversos elementos gráficos y didácticos que hacen del discurso un todo coherente y armónico, sustentado en los principios de la museología contemporánea, donde la casa se integra como un componente más, desempeñando un rol protagónico junto a la colección, que se enriqueció el pasado año al sumar a ella el jeep que utilizara Celia Sánchez en su incansable labor cotidiana y la jardinería. El trabajo comunitario del museo, declarado Monumento Nacional hace poco más de 3 décadas, se dirige a los diferentes grupos etarios. Destacan en él espacios para la reflexión y el debate en torno a la figura de aquella fémina peculiar que mostró entre sus virtudes mayores entrega, sacrificio, humanismo y lealtad sin límites a Fidel y al proceso social cubano. En tanto, la institución se convierte en eje de la vida cultural del sitio en que está enclavada y al que han llegado alrededor de 1 millón de visitantes desde su apertura para rendir homenaje a quien es considerada una de las mejores hijas de nuestra nación. En Granma, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del otorgamiento del Premio Nacional de Teatro 2017 a la reconocida actriz, dramaturga y directora Fátima Patterson, y del Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas 2016 al historiador de la ciudad, Eusebio Leal Spengler. Le contamos sobre el 5º encuentro Magdalena Sin Frontera, que reúne en Villa Clara a mujeres teatristas del mundo, y conoció sobre la continuidad en Santiago de Cuba de las jornadas del coloquio Joel James. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros regresaremos mañana para recorrer juntos la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, como siempre, saludos desde La Habana.